Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Estamos con el anhelo de que cada vez la presencia de Dios esté en nuestros corazones, que Él sea el que siempre esté dirigiendo nuestros pasos, sea Él el que siempre esté con ese vasito de agua fresca y ese alimento verdadero, para que cada día nosotros seamos esos verdaderos guerreros, esforzados y valientes. Bienvenidos a este programa, porque sí es importante venir a buscar del Señor. El Señor trae una palabra muy hermosa para que cada día nos alentemos más a limpiar nuestro corazón de pecado. Alguna vez mi esposa veía como el pecado es como ese asfalto que se coloca en las carreteras o ese aceite quemado que cuando se pega en los carros, en el exhausto de los carros, es tan difícil de quitar, incluso el fuego no es capaz de quitarlo y se tiene que con un martillo y un cincel tratar de quitar de lo fuerte que es. Entonces, bienvenidos en este momento a la radio y gracias por estar con nosotros acompañándonos. Que la presencia de nuestro Padre esté siempre ahí y Él sea el que nos ilumine, nos guarde, nos guíe siempre y que sea Él el que hable por nosotros. Que Dios te bendiga y que todos los que nos escuchan también el Señor esté con ellos, guardándolos, protegiéndolos y que los llene de amor y de paz en este día y en los venideros. Bueno, hoy tenemos, Moni, una palabra muy linda que el Señor nos ha regalado y es importante pues que tengamos la Biblia a la mano. Independientemente de la versión, no te preocupes tanto por eso, porque a veces estamos como angustiados, pero sí una versión que sea trinitaria, o sea, que crea en el Padre, que esté escrita con la creencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay obvio que tendencias espirituales que no creen en la presencia del Espíritu Santo y no lo ven, y no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros somos hijos de Dios. Entonces tengamos mucha prudencia con esas versiones. Nosotros creemos en nuestro Padre, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu, que es el dador de vida, el que está ahí siempre alentándonos para hacernos uno con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la Biblia sea clara, una Biblia que realmente te dé esos elementos. Entonces, ten una Biblia, algo en que escribir y obvio con qué escribir también, para que esa palabra no quede simplemente como algo más en el aire, porque tenemos que alentarnos. Acuérdate que la palabra para este momento es la que dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primero, y que todo se nos va a dar por añadidura, y esto tiene que ser de fe, porque si tenemos alguna necesidad, alguna situación difícil en nuestras vidas, pues vamos a buscar de Dios en las mañanas cuando nos levantamos, más que cualquier otra cosa, ir a hacer deporte, ir a tomar un alimento, ir a sacar un perrito, por ejemplo, más que cualquier otra cosa. Damos la importancia a nuestro Creador, que es lo fundamental. Que da a veces tedio levantarnos, pues sí, obvio, porque no es fácil uno levantarse, porque es dejar la pereza, es lo más complejo, porque la pereza es un demonio, ¿no? Que es algo que nos acaricia, nos seduce. El mal siempre está tratando de que no nos acerquemos a la presencia de Dios. Entonces, te invito pues para que con todo ese entusiasmo recibamos la palabra que hoy el Señor nos va a dar. Entonces, empecemos invocando al Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento
el que nos da sabiduría y el que hace que la palabra se quede en nuestro corazón, y Él es el que va a orar por nosotros. Moniquita, para que te invito a que empecemos invocando la presencia del Espíritu Santo. Venimos ante ti, Rey, Dios eterno, maravilloso Señor, exaltado, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, porque tú eres el Dios único, poderoso, Rey, digno de adoración y de alabanza, Señor. Aquí venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto a aprender de ti, a recibir tus preciosas y maravillosas enseñanzas, a ponernos en tu presencia, Señor, para que seas tú quien nos llene, que nos permitas que esta vida que llevamos en la tierra, Señor, sea cada día más suave en tu presencia, Dios. Que tú seas quien nos llene de alimento, de fortaleza, de esperanza, de fe, para poder estar nosotros el día de mañana contigo en tu reino. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por la familia que nos has entregado también, nuestro esposo, nuestros hijos. Gracias, Señor misericordioso, por nuestros padres y nuestros hermanos, todos y cada uno de ellos. Gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos a diario. Gracias, Señor Padre Santo, por esos amigos que existen, por esas personas, jefes, que también están con nosotros y nos acompañan en nuestra vida. Gracias por todas y cada una de las personas que nos rodean, Señor, porque todas y cada una de ellas nos aportan para nosotros vivir y para crecer y para ser transformados a través de las experiencias que tengamos con ellos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos has dotado de habilidades, capacidades, talentos, porque podemos ver, oír, hablar, escuchar, palpar. Gracias, Señor misericordioso Dios, porque podemos tener la tierra, podemos tener el fuego, podemos tener el agua, el aire, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos has dado este cuerpo para movilizarnos, Señor, para experimentar las bellezas que tú creaste, Señor. Gracias, eterno Rey, porque son más las bendiciones, Señor, que recibimos a diario que maldiciones, Señor, porque las maldiciones de alguna forma las hemos buscado nosotros, Señor, a través de nuestro pecado, a través de vivir en la oscuridad, tener una mente entenebrecida. Mas, Señor, tú estás ahí, Padre eterno. Tú estás aquí, Padre eterno, para enseñarnos, para moldearnos, para transformar nuestra vida. Hoy te doy gracias, Señor misericordioso, por estos momentos que compartimos contigo, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te doy gracias, Señor, porque está la palabra de nuestro Señor Jesucristo allí escrita para enseñarnos y moldearnos, porque el pecado ha sido tanto en nuestras vidas, Señor, que nos perdimos de ese objetivo tuyo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso, eres el único, eres el especial, eres excelente, eres una majestad, eres glorioso, eres santo, eres misericordioso y bondadoso, Señor. Bendito y adorado Rey. Santo, santo eres tú. A ti los ángeles canten, aleluya, gloria a ti, Señor. Bendito eres, Rey, Rey de Israel, Rey de todo el universo. Bendito eres, Padre eterno, que nos has creado, que has creado este precioso planeta, que nos das todas y cada una de las bendiciones, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a aprender a ser como tú, a vivir en santidad. Enséñanos, eterno Rey, a estar en tu presencia.
Hoy te damos gracias, Padre eterno, y disponemos nuestro corazón, Señor, a tu palabra, a tu enseñanza. Perdónanos por todas las faltas que tuvimos en este día de ayer. Perdónanos por las faltas que no hemos soltado de nuestro pasado. Perdónanos, eterno Rey, y enséñanos a soltar ese pecado, Señor, a no tenerlo más en nuestro corazón, a que podamos vivir en santidad para alabarte, a permitirnos soltar todo ese dolor, ese resentimiento, ese malestar, angustia, amargura, tantas cosas, Señor, que esas decisiones que tomamos en el pasado, Señor, podamos perdonarnos por ellas, Señor, y podamos realmente ver el futuro con otros ojos diferentes, los ojos de la fe, de la esperanza, del amor, los ojos que solamente tú puedes poner en nuestras vidas. Hoy, con tu sangre poderosa, amado Jesús, queremos limpiar nuestra mente y nuestro corazón, entregando las cargas que pudimos tener el día de ayer y en días pasados y que no hemos soltado, Señor, y dejar que nuestra mente y nuestro corazón sean ese terreno abonado donde nuestro Padre eterno siembre su preciosa semilla para que ésta dé fruto, más fruto y mucho fruto. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Permite que el Espíritu Santo traiga la revelación de tu poderosa palabra y que esta palabra traiga bendiciones a nuestra vida. Gracias, eterno Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a escuchar una canción para que el Espíritu Santo cada vez más se manifieste en nuestra vida. Quiero que la cantemos con mucha devoción, que es una canción muy hermosa y nosotros la conocemos. Digámosle a Él que Él nos ha llamado en este momento a ser sus profetas, sino que nosotros a veces caemos y la palabra que tiene hoy el Señor hace parte de eso. Cantemos del Señor. Has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos,
dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Después de haber escuchado esta canción, que nos dice que Él es el que realmente nos lleva, Él es la barquita, Él es todo para nosotros, Él nos ha llamado a nosotros a ser esos guerreros, sino que a veces nosotros pues hemos decaído frente a ese llamado que nos hace. Vamos en este momento a abrir nuestras Biblias y quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos al libro de Samuel, segunda de Samuel, y vamos a leer el capítulo 12. Samuel, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 13. Perdón, hasta el versículo 15. ¿Listo? Vamos a leerlo, ese pasaje que es bien precioso, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Natán reprende a David. Quiero que para que cuando estemos leyendo estés pendiente de cuántos personajes hay ahí y qué papel juegan. Cuando uno empieza a leer la palabra de esa manera, pues uno empieza a entenderla y es bien bonito ver qué personajes están y cada uno de ellos qué enseñanza nos deja y en qué posición nosotros estamos. Si nosotros somos Natán, si nosotros somos David, si nosotros, o sea, las personas que aparezcan allí, vamos a estar pendientes. Así sea hombre o mujer, no es el sexo el que determina nuestra posición, sino la palabra nos confronta a nosotros y es la actitud que asume cada personaje donde nosotros nos vamos a ver reflejados. Espíritu Santo, gracias, la leemos en tu precioso nombre para que nos hagas uno con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. Amén. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres venían de un pueblo, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darles de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David con lo que le estaba contando Natán, que respondió: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer esto tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más de lo que tienes. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita.
para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la espada de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja en tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y David reconoce ante Natán su falta y le dice: he pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones ofendiste al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta historia de David es bien especial. Y entonces, como les estaba compartiendo, pues hay varios personajes para que el Espíritu Santo nos dé más comprensión de la palabra y nos exhorte, o sea, nosotros que hagamos en cuenta de qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y que necesitamos mejorar. Está el profeta Natán, está David, se habla de Urías, se habla de la esposa de Urías, se habla del hijo de que tuvo David con la esposa de Urías, se habla de los hijos, no solamente de él, sino de otros hijos más que va a tener de la familia de David. Entonces, empecemos pues a analizar cada uno de los componentes de este pasaje y contextualicemos lo que se dio aquí en este momento, Moniquita, porque el texto, sin el contexto, es un pretexto. Entonces, resulta que David él mandó a su pueblo a la guerra, y estaban ellos, y él se quedó esa mañana simplemente perezoso, sin hacer nada, y estaba allí en su palacio, y entonces vio a una mujer que ella se estaba bañando desnuda. Él, a pesar de que tenía sus mujeres, como dice la palabra, pues en ese momento pues él va allí y se queda con ella, la seduce, la hace llevar al palacio, y ella tiene un acto sexual con ella y queda en embarazo. Entonces él la manda para su casa y ella queda en embarazo. Cuando él descubre que ella está en embarazo, inmediatamente se asusta y pregunta que quién es el esposo, y dice se llama Urías y es un hitita y es un soldado muy fiel a ti, y él está precisamente batallando por ti. Entonces él toma una decisión bien particular y manda a que lo traigan acá, y él se pone a hablar con él, lo embriaga, y miran lo astuto que es la astucia humana, ¿no? Que no es nada comparada con la astucia espiritual de Dios, con la astucia divina, con la sabiduría divina. Inmediatamente lo embriaga para que él vaya donde su mujer, se acueste con ella, y le eche la culpa de que ese hijo es de él. Y así queda todo aparentemente saldado, aparentemente, lo que a veces hace el mal en nosotros. Pues ¿qué sucedió? Pues Urías es tan fiel a David que en ese momento pues no, lo que hace es quedarse durmiendo en la puerta de la casa, dice, porque él hace un análisis. Todo el pueblo, todos los hombres que seguimos al rey David están batallando por él, y entonces yo vengo aquí y como buen holgazán entonces me embriago y me acuesto con mi esposa mientras que mis amigos y hermanos están batallando. Eso yo no lo voy a hacer. Y decide más bien quedarse así y no se acuesta con su esposa. Entonces David, pues obvio que le da mal genio eso, porque no quiere que se le descubra su pecado, e inmediatamente pues manda a Urías al frente de batalla y pues directamente lo manda a matar, porque él fue el que lo asesinó dando una orden. Y entonces ahí es donde viene Natán y lo reprende. Y entonces es bien interesante, mira la sabiduría de Dios cómo lo hace, ¿verdad? Cómo empieza con un cuento, aparentemente con una historia,
donde David pues entra a ejercer autoridad y dice eso está mal hecho y realmente él debe pagar 4 veces lo que él hizo en la historia que le cuenta el profeta Natán. Y en ese momento pues dice Natán tremendamente, me imagino los ojos como platos cuando David abre los ojos y le dice, es que ese hombre al cual dañó e hizo ese daño eres tú. Entonces es muy particular, pero David en ese momento cae en cuenta y ahí es donde dice, yo pequé contra el cielo y contra ti. Imagínate que él escribe el Salmo 50 y parece que el Salmo 50 tiene que ver con esta respuesta, con la respuesta y el corazón contristado y humillado que siente David en ese momento, el dolor que siente por haber hecho daño. Y en ese momento pues él escribe ese salmo tan precioso. Bueno, este pasaje es bastante interesante en la medida de que nos refleja en muchísimos momentos de la vida la actitud de David frente a algo que no es suyo y que desafortunadamente le llama la atención y le inspira placer, o sea, todas las condiciones humanas que desagradan al Señor. Y es la misma situación de que como hablaba y reportaba Rafa en cuestión de todo su reporte histórico y del contexto que plantea, tenemos que entrar en mirar. David es esa persona que tiene cierto poder, cierta comodidad, cierta estabilidad, o simplemente es una persona que ya tiene lo que ha perseguido, o sea, su hogar, sus hijos, su trabajo, una autoridad específica y demás. Pero cuando el ser humano está como ocioso, cuando el ser humano realmente no vive en sus ocupaciones como deben ser, desafortunadamente tiene la cabeza en desorden, porque está esperando mirar y encontrar cosas que no se le han perdido. Y David fue ese hombre que puede ser esa mujer o ese hombre que está buscando lo que no se le ha perdido, que teniendo lo que ya tiene está como escudriñando en el mundo las otras cosas que le pueden llamar la atención. Es ahí cuando el hombre o la mujer entran en esa posición de querer apropiarse de otras cosas que le llaman la atención y sin ver las consecuencias, sin ver las dificultades que va a generar o va a generarse, desafortunadamente se decide ir en pos de ese deseo que vio en otra persona o en otros espacios. Y es ahí donde desafortunadamente entró a lastimar esa persona cercana que le servía. Y a veces uno hace eso cuando uno está buscando en el mundo las cosas que no se le han perdido y termina tomando algo de alguien, precisamente algo que sea un tesoro para otra persona. Y en este caso muchísimas veces tiende a ser alguna otra persona que hace parte de otro hogar, alguna otra persona que es parte de otra familia y lastima no solamente su propia familia, sino que lastima a la familia de la persona a quien entra a seducir. Porque aquí, miremos, están involucradas dos voluntades. La voluntad de David, que quiere expandir su poderío, de dar gusto a sus deseos porque tenía cierto poder, cierto reconocimiento, y pues fácilmente entra a seducir a la mujer que también hace parte de otro hogar y que también olvidó sus principios. Le llamó de pronto la atención de ese lugar donde David estaba. No sé,
Hubo también muchísimas cosas en el corazón de esta mujer para que ella decidiera estar con el rey y perder sus principios y asimismo, pues desafortunadamente dejarse involucrar en algo que traería muerte. Y como dice el pasaje bíblico, muerte a su propio ser, a su propio hijo. Cuando estas situaciones suceden en nuestras vidas, a veces simplemente uno quiere poseer no más por ese momento de placer y no se da cuenta todo lo que mata, porque la consecuencia de una situación así es muerte. Y por ejemplo, si tú estás deseando tener un puesto de otra persona y haces todo lo posible para sacarla de una manera que no es, de una manera fraudulenta, terminas perdiendo esas cosas por las que luchaste, o al contrario de perder eso que luchaste, pierdes algo que puede ser muchísimo más valioso en tu vida. Es el ejemplo en muchas cosas, hasta en películas que uno ve cotidianas, uno ve esa situación de uno perder, porque las consecuencias de un acto incorrecto es muerte, y tiende uno a perder aquello o algo más por lo que uno ha luchado en nuestras vidas. Sí, esa es la actitud del profeta, básicamente de David, ¿verdad, Moni? Y lo que pasa con David, pues bien tú lo explicaste, es esos hombres, esas mujeres que hacen caer a alguien. Y mira lo que dice la palabra frente a eso, porque es bien particular. Y quiero que tengas en cuenta y anotes este pasaje, porque lo que estamos hablando vale la pena que lo tengas presente. No te confundas con otras cosas, no te pongas allí en el internet a distraerte, porque acuérdate que hay espíritus que hacen que nosotros realmente nos desviemos de la palabra, y el mal no quiere que para nada estemos pendientes de la palabra. Dice Lucas capítulo 17 versículo 1. Vamos a leer de Lucas capítulo 17 versículo 1 al 4. Dice: Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, que hacer caer en pecado a uno de mis pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo, aunque peque contra ti 7 veces en el día. Si 7 veces vino a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, observemos que para dar frente a lo que Mónica hablaba de lo que la actitud de David, hay personas que de una u otra forma hemos hecho daño y hemos asumido esa actitud de David, haciendo caer a otras personas, con nuestra actitud arrogante, con nuestra actitud posesiva, tal vez con nuestra grosería, tal vez con nuestra indiferencia. Hemos asumido una actitud de David. No necesariamente el hecho que sea desde la parte sexual, es hacer caer a otra persona en pecado por nuestras actitudes, por el deseo de querer poseer o tener alguna cosa, por la envidia que se tiene y se puede hacer caer a alguien. Entonces, fíjense que la actitud de David es muy fea. Es una actitud que hace necesariamente tener el deseo de poseer algo más. Acordémonos de los mandamientos cuando dices no desear la mujer. No desear, no solamente es el hecho de fornicar, sino no desear, porque ya cuando se desea de una u otra forma ya se está fornicando, ya está cayendo en adulterio. Eso también nos lo enseña el Señor. No desear la mujer ajena ni los bienes, y empieza a ser específico el Antiguo Testamento allí en Éxodo capítulo 20 de los 10 mandamientos. ¿En qué? O sea, no poseer ni las cosas, ni desear las cosas materiales, ni la mujer siquiera, ni el hombre, porque no solamente la mujer sino el hombre del vecino. Entonces, fíjense, por el deseo de tener, caemos en ese pecado. Entonces, esa es la posición de David. Ahora miremos la posición de la mujer de Urías, que se llama
Betsabé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la mujer de Urías? Es curioso, pero ella se deja seducir de David. Me cuestiono. Yo quiero que miremos bien este pasaje cuando le cuenta como la parábola Natán a David. Dice: 2 hombres vivían en un pueblo, uno de ellos rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. A ver, comprendamos lo siguiente. En ocasiones hay personas que nos han hecho caer, y caer muy duro, nos han hecho mucho daño. Hay personas que incluso nos han maltratado físicamente y sexualmente, nos han hecho bastante daño. Nos han humillado, nos han quitado el prestigio, nos han quitado nuestra inocencia y han hecho bastante daño a nuestros seres queridos también, nuestro padre, nuestra propia madre, personas a las cuales nosotros estamos por muy cercanos. Y fíjense que Dios está pendiente de sus hijos. Él no nos desampara. Fíjense cuando dice: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Más le vale colocarse una piedra de molino y tirarse al mar. Porque claro, lo que viene es tremendo, la condenación, porque a veces no se cree en el infierno y se pone a decir que es una metáfora, y realmente el infierno es real. Y entonces lo que nos espera será el llanto y crujir de dientes. Y será un fuego eterno, dice la palabra, y en eso hay que creer. Entonces, cuando uno hace caer a alguien, Dios mío, la persona que cayó, la persona que fue mancillada, ultrajada, humillada, que está viviendo prácticamente mucho dolor en su vida, que muchos años ha sido bastante angustia, mira, el Señor te protege, te guía, te orienta. Lo importante es que no te sueltes de la mano de Él, porque Él está allí, hablando que es la hojita preferida de Él, que es lo precioso. Alguna vez yo me ponía a pensar, sucedió alguna situación con mi esposa, y me pareció muy bello, porque en su momento mi esposa en algún sitio, a ella la rechazaron muy fuertemente y fue calumniada y bueno, fue una situación muy compleja que se dio, pero no buscaron la forma de hacerle bastante daño. Y personas muy creyentes. Entonces ella llegó angustiada y yo le decía: mi amor, yo quiero que analicemos lo siguiente. Esa persona que te hizo daño, que te juzgó y fue injusta contigo, fíjate si es una enviada de Dios, si es alguien que se consagró a Dios porque era de mucha autoridad. Fíjense que él es el empleado directo de Dios, por decir algo así, y tú eres la mano, como la obrera de ese hijo que envió Dios. Si Él te hace caer, ¿Dios a quién le pide cuentas? ¿A ti? ¿O le va a pedir cuentas a Él? ¿Y a ti qué va a hacer? Pues hagas de cuenta, por ejemplo, en una empresa, si ves que hay un superior que comete un error contra uno de los súbditos, pues ¿qué hace el rey si es un rey justo? O si es un dueño justo, pues va a tratar de compensar a la persona que es inocente. Entonces, de igual manera, pues ya el otro pues lo va a reprender, o lo va a corregir, o lo va a seguir formando. Pero más que estar pensando en el capataz, o en el dueño, o en el superior, pues hay que pensar es en nosotros, los pequeños. Cuando nos hacen caer, cuando hemos cometido, de pronto nos han humillado, nos han ultrajado, nos han ofendido, Dios está más pendiente de nosotros. Entonces, ¿qué se iba a hacer eso? Pues estar siempre cogido de la mano de Dios y estar viendo que Dios nunca nos ha desamparado, porque a veces pensamos, incluso hemos llegado a dudar de la presencia de Dios en nuestra vida, y a veces creemos que Él no hace parte de nosotros, que se nos olvida y que nuestras oraciones no son escuchadas. Si no fueran escuchadas, dime por qué estás escuchando en este momento la radio, o por qué estás en este momento, esta palabra está siendo precisa para ti, si has caído. Acordémonos los dos momentos. David, que mi esposa lo explicó bien, y la mujer de Urías. Entonces, son dos momentos que vale la pena tenerlas presentes. ¿Qué actitud
nos ha sucedido en la vida. Sobre todo que Dios no nos desampara si alguien nos hizo daño. Siempre coloca personas a nuestro lado, siempre hay personas que nos dan esos vasitos de agua fresca y nos alientan a que cada vez nosotros persistamos en el cambio de vida, en que no vale la pena seguir allí revolcándonos en el lodo en el cual nos llevaron, porque no somos culpables. ¿Acaso tú eres culpable? ¿Tú dijiste yo quiero que me hagan daño? ¿O acaso tú dijiste ven por favor golpéame? ¿Acaso tú le dijiste a tu papá que se fuera, por ejemplo? ¿Acaso tú le dijiste a tu esposo o tu esposa que te engañara? Tú le dijiste por favor engáñame, yo quiero que me engañes. Eso no lo hiciste. Entonces, cuando se te hizo daño, cuando cargas con un dolor en tu corazón, Dios, mi papito Dios, tu papá Dios, porque es nuestro Padre, nos va a estar protegiendo y cuidando. Va a estar allí siempre tratando de consolarnos, así nos hayan hecho daño. Y es que a veces pensamos que la vida es la eternidad. A veces creemos y nos aferramos tanto a esta vida de una manera tan impresionante y no vemos que realmente, acuérdate de lo que dice la palabra. Ayer leíamos precisamente cuando Jesús decía, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz, se abandone a sí mismo y me siga, porque el que quiera buscar la vida la perderá, y el que busque la vida conmigo la encontrará. O sea, nos aferramos tanto a la vida, y me he puesto yo he reflexionado sobre la vida y me gusta pensar sobre la vida y la muerte. A mí no me da miedo pensar en la muerte, me da miedo pensar en la muerte cuando realmente estoy apegado a las cosas del mundo, pero no quiero estar apegado a las cosas del mundo, y me pongo a reflexionar sobre la muerte. Y entonces yo digo, bueno, bendito, espera a ver, cuando yo me aferro tanto a la vida, ¿por qué me aferro a la vida? ¿Por qué la naturaleza misma se aferra tanto a la vida? Tanto. Los animalitos, cuando se les va a hacer daño, sufren. Los seres humanos sufrimos con la muerte y estamos pendientes. Y curiosamente, los hombres espirituales, los que han crecido mucho a nivel espiritual, los santos que nos han hablado tanto en la iglesia, esos hombres han trascendido la muerte a tal punto que no les importa morir. Inclusive Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. O sea, ya no temen a la muerte, sino que trascienden, y el mayor temor es la muerte espiritual, no la muerte física. Y nosotros nos aferramos a la muerte física de una manera impresionante y tenemos miedos, angustias, andamos como tan deprimidos en ocasiones, porque andamos pendientes de la muerte, fíjense, pero ¿qué tipo de muerte? A la muerte física y no a la muerte espiritual. Tenemos que estar despegados de Dios para que no lleguemos a fallecer espiritualmente. Lo que más vale es fortalecer nuestra parte espiritual. Entonces, fijémonos esos personajes y se dan cuenta cómo es de hermoso cuando uno se pone a mirar cada uno de los personajes. Ahora miremos la posición de Natán. La posición de Natán es espectacular y hay un pasaje bíblico para que analicemos eso. Es cuando Dios nos pone como atalayas y nos dice que nosotros tenemos que ser atalayas. Yo quiero que mires un poquito en Ezequiel capítulo 33, la responsabilidad de un centinela. Ezequiel capítulo 33. ¿Lo deseas leer, Miquita? El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo por centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de la trompeta y no le hace caso y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo, porque oyó el toque de trompeta pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado,
Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie su vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado que cambie de su vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si se dan cuenta cómo es de hermoso cuando uno empieza a desglosar la palabra. Hablamos de David, hablamos de la mujer de Urías, Betsabé creo que se llama, y estamos hablando en este momento de Natán. Cuando nosotros tenemos un llamado evangelístico de igual manera, cuando tenemos un llamado para predicar la palabra, cuando tenemos un llamado a decirle a alguien, por favor, cambia tu conducta, no sigas en el pecado. Entonces, fíjese lo que dice el Señor. Moniquita, para que hablemos de este pasaje. Bueno, el Señor nos pide algo muy claro, que es hablar sobre las cosas que nos revela. Muchísimas veces cuando uno logra percibir de una persona que está en pecado y uno prefiere a veces quedarse callado o al contrario hacer comentarios que son dañinos a la persona. En vez de ayudarle a sanar su corazón, en vez de ayudarle a caer en cuenta de lo que está haciendo, de su mal, de cómo ese mal lo está llevando a la muerte. Me supongo que si a David, hubiera en ese momento estado con ese centinela al lado, le hubiera dicho no lo hagas. Pero curiosamente, muchísimas veces nosotros nos encontramos en una condición así. Estamos en un momento de tentación, estamos en un momento difícil, estamos casi cayendo en el pecado o estamos haciendo el pecado y desafortunadamente muchísimas veces no tenemos ese centinela. Al contrario, encontramos personas que ayudan a que el pecado se ahonde. En estos tiempos se ve eso. Y esa es la actitud más incorrecta que nosotros podemos tener delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando es que todos nosotros nos estemos ayudando para no caer en pecado. El Señor espera que nosotros de verdad nos cuidemos unos a otros. Ezequiel claramente lo dice, Eclesiastés claramente lo dice: cuando uno cae el otro le ayuda a levantarse. Y a veces en el mundo donde nos estamos movilizando en estos tiempos, en vez de que encontremos esa persona que nos ayude a levantarnos, estamos encontrando una persona que nos ayuda a hundir más. Esa es una situación delicada que en este momento se está dando dentro del pueblo del Señor. Nosotros nos decimos creyentes, pero desafortunadamente vemos algo que es incorrecto y no estamos haciendo absolutamente nada para que la persona realmente vuelva en sí de su pecado y se arrepienta. Y ahí se convierte uno en cómplice. Es curioso, y con los muchachos que nosotros trabajamos constantemente, ellos dicen: no, pero es que yo no tuve nada que hacer, no tuve nada que ver con el delito que se cometió, porque yo no fui quien empuñé el arma. Pero a ellos les causa muchísima dificultad entender que la complicidad también es parte del pecado. Y este pasaje es claro cuando dice que si uno sabe del pecado de la persona y no le dice, uno se vuelve cómplice de ese pecado, uno está acolitando el pecado de la otra persona. El Señor está pidiendo que nosotros realmente, cuando vemos una situación así de pecado, que de verdad va contra las leyes de Dios, uno debe decirle a la persona que se abstenga de seguir haciendo las cosas que está haciendo, porque eso va a traer muerte. Porque miremos que en este mismo pasaje está hablando de que el pecado trae muerte, y no solamente puede ser muerte física, sino evidentemente la muerte espiritual. Es importantísimo que logremos entender que todos nosotros somos llamados a ser esos atalayas para advertir del pecado de otra persona, no como para nosotros hacernos los santos, porque tampoco es así, pero sí hacerle caer en cuenta de que puede estar cometiendo un error y que es necesario
que se alerte frente a ese tipo de conductas que son incorrectas. Es muy necesario que de verdad seamos esos atalayes de parte de Dios para salvar su pueblo. Otra actitud, Rafa, que no se ha tomado en cuenta es la actitud que debía haber asumido David. Tú hablaste algo del Salmo 51 y en el Salmo 51 está clara la situación que David vivenció, y fue que David es ese hombre que debía haberse arrepentido de su pecado, y en esa parte yo creo que es la más importante. O sea, David debe enfrentarse a la muerte posterior de su hijo, de ese hijo que nace del pecado. Se debe enfrentar a él, y es lógico, entra una cantidad de situaciones. O sea, cuando tú pecas, entra muerte a tu casa, y no es solamente directo, sino entra muerte en diferentes niveles. David no solamente fue infiel, sino que a raíz de la infidelidad él mandó matar, y todo eso hace que haya un gran desastre en su hogar. O sea, más adelante, si nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que trae situaciones difíciles. Un hermano abusa de una hermana, otro hermano mata al abusador. Bueno, son muchísimas cosas que se dan dentro de la vida familiar. O sea, David fue un super rey, un gran rey, un hombre especial, pero a nivel de su casa él tuvo grandes problemas debido al pecado que él cometió en su casa. Y a veces nosotros somos luz en calle y sombra en casa, precisamente por ello, porque nos hemos centrado en saber gobernar a todo el mundo, pero en la parte íntima, desafortunadamente en la parte interior, en nuestro propio hogar, estamos fallando muchísimo porque estamos descuidando realmente los principios fundamentales. David, a raíz de ese pecado, él tuvo que arrepentirse, y el Salmo 51 está mostrando claramente el arrepentimiento que David tuvo a raíz de este pecado, de esta maldad que cometió. No solamente infidelidad contra ya lo que ya eran sus esposas, aunque particular que valdría la pena más adelante estudiar, los reyes de Israel no podían tener muchas esposas porque lo decía la palabra, los reyes no deberían tener, y los reyes tenían que estudiar la palabra para darse cuenta de ello, y David desconoció la palabra de Dios. Y fuera de eso, él mata a uno de sus siervos, a un hombre fiel que le estaba sirviendo. No lleguemos nosotros a hacer eso, que por nuestro pecado matemos a alguien que realmente sea fiel, que de verdad nos sirva, que de verdad esté a nuestro servicio, que sea una persona que de pronto sea muy cercana, nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos. No matemos a esa persona que de verdad ha estado con nosotros siempre a raíz de nuestro pecado y de nuestra infidelidad, como le pasó a David. Los invitamos a estudiar ese Salmo 51 para que de verdad nos demos cuenta que solo a través de esa presencia de nuestro corazón delante de Jesús y por su sangre nosotros podemos ser limpios de nuestro pecado, el pecado que ha traído muerte a nuestra familia, muerte a nuestro amigo, a nuestra amiga, muerte de pronto laboral, muerte de pronto en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte en todas las áreas y es necesario aprender a eliminar ese pecado en nuestras vidas. Bueno, perfecto, ya que profundizaste más en David. Y ahora seguimos con el último personaje, que es el hitita. El hitita me parece bien interesante. No quisiera que nos fuéramos sin haber analizado este pasaje bíblico bien, en escudriñarlo. No importa que nos demoremos un poquito más, pero quiero que profundicemos, porque estamos hablando de los personajes que están dentro de este pasaje bíblico, y está Urías. Fíjese la fidelidad de Urías, la fidelidad de siendo hitita, eteo, porque
que se llamaban así anteriormente, los heteos o los hititas, y asume una actitud de servicio, una actitud que no me importa morir, sino estar allí siempre pendiente. Yo te doy, en este momento quisiéramos que entráramos en oración, pero antes de eso me gustaría que por favor tú profundizaras más, porque este tiempo pues es corto, para que profundizaras más en este pasaje bíblico que tomamos hoy por referencia, que es el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y analices cada uno de los personajes a más a profundidad. Si tú te pones a analizar, Urías es también una actitud muy especial y nos da una enseñanza a Dios en nuestras vidas. ¿Qué actitud tú estás asumiendo en la vida? ¿Asumes una actitud de atalaya? ¿Estás llamado a ser atalaya? ¿Cuál actitud has asumido como atalaya? O sea, Natán, ¿eres tú el que llega a compartir la palabra, predicar, decirle a la persona que está cayendo que por favor no siga en pecado? Asume la actitud de David, que Mónica profundizó bastante en David. Asume la actitud de la mujer de Urías, Betsabé. ¿Asumes tú la actitud de Urías? ¿Qué actitud asumes como tal? ¿Quién eres tú en este momento frente a la presencia de Dios? Mónica nos está hablando ya del pasaje del Salmo 51 y quiero que entremos en oración. Escucha esta canción inicialmente para que dispongas tu corazón y le pidamos perdón a Dios. De una u otra forma le pidamos que sane también nuestras heridas, y hemos sido esas Betsabé que nos han humillado, nos han ultrajado, nos han hecho daño, nuestros jefes, familiares, amigos, conocidos. Hemos sido esa actitud de David, que le hemos hecho daño a las personas, hemos hecho caer a los inocentes con nuestras actitudes, palabras, con nuestra forma de ser. No hemos sabido amar. Tal vez no hemos sido esos atalayas que Dios nos ha pedido para que confrontemos el pecado, tal vez en nuestras propias familias, y permitimos el pecado en nuestra casa y lo seguimos consintiendo en nuestros hogares. ¿Quiénes somos? Vamos a escuchar una canción de los Terciados Capuchinos que es bien hermosa, se llama Toma el Control, para que nuestro corazón se disponga al perdón. Lo necesito. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón. Lo necesito, mi fiel amigo. Te necesito. Señor, toma las llaves de mi corazón, toma las riendas de mi razón. Lo necesito, mi fiel amigo. Te necesito, te necesité ayer, te necesito hoy. Necesitaré siempre, te necesité ayer, te necesito hoy, te necesitaré siempre, siempre, siempre. Padre eterno, hoy venimos delante de ti, Señor misericordioso, a presentar nuestro corazón. A través de tu palabra nosotros hemos podido
ver, visualizar tantas cosas que posiblemente venimos haciendo o que hemos venido haciendo. Para ti no caben los posibles, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, tú sabes realmente las cosas que venimos haciendo mal. A ti no se te puede engañar, Señor. Por eso, Padre eterno, con nuestro corazón contrito y humillado venimos delante de ti, contrito porque nos duele ofender a un Dios tan bueno, humillado porque nuestro pecado es feo, horrible ante tus ojos, Señor, y tú eres nuestro Rey, Señor, y venir delante de ti con altivez no es correcto, Señor. Venimos humillados delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que te hemos fallado, que habiéndonos tú dado cosas y nosotros habiendo decidido por cosas, Señor, hemos querido tener más, ser ambiciosos, sin importar el daño que le hagamos a otras personas. Perdónanos, Padre Santo, por esa ambición que no viene de ti, Señor, porque la ambición que viene de ti, Señor, no hace daño a nadie, simplemente hace el bien, busca el bien de los demás, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque estamos lastimando, porque a raíz de nuestro pecado, Señor, damos muerte no solamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu, sino, Padre eterno, que damos muerte a otras personas que están cerca de nosotros, Señor. Y después nos quejamos, Padre, nos quejamos de lo que recibimos a raíz de nuestro pecado. Perdónanos porque hemos sido ciegos y faltos de entendimiento para poder entender que nuestro pecado siempre traerá consecuencias y consecuencias que no son agradables a nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque todo el tiempo nos vivimos quejando, Señor, sin hacer cambios reales en nuestra forma de comportarnos delante de ti. Perdónanos, Padre eterno, porque de verdad no tenemos entendimiento iluminado por tu luz, por tu palabra, Señor, y estamos haciéndolo feo ante tus ojos, Señor, lo malo. Ayúdanos, Padre eterno, en esta mañana realmente, que por medio de la sangre de tu Hijo amado nosotros limpiemos nuestra mente, para que podamos entender el pecado que ha venido moviéndose en nuestras vidas, ese pecado que nos ha llevado a la muerte en tantas áreas, Señor, especialmente en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, con nuestra familia o con nuestros amigos en el trabajo, Señor. En fin, cuando hay personas que están involucradas, Padre, el daño que le hemos hecho es grande, Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque hoy posiblemente estamos recibiendo las consecuencias de tanto pecado y aún no nos hemos arrepentido, Señor. Padre eterno, que nosotros vengamos delante de ti como vino ese David, Señor. Ese David que pidió ser limpio, que se limpiara con tu sangre ese pecado, Señor. Límpiame con tu sangre y hazme más blanco que la nieve, que blanca lana, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente ser limpios, Señor misericordioso, de todo el pecado que venimos acumulando, para que esa muerte, Señor, que viene a raíz del pecado sea quitada en nuestra vida, que de verdad aprendamos, Señor, a respetar a todos los demás, a respetar a nuestra familia, a vivir en santidad, Señor. Queremos estar en tu presencia, Padre. Queremos estar llenos de ti, Señor. Queremos realmente hacer lo que a ti te agrada. Pero hoy nos arrepentimos, Señor, por lo que hemos hecho. Hoy nos arrepentimos por todo lo malo, porque necesitamos volver a tu presencia, Señor. Eres tu Rey celestial, Padre eterno. Eres tu único y maravilloso. Te entrego, Señor, este día. Te entrego, Señor, poderoso Rey, lo que tú
nos enseñas en nuestro corazón. Te entrego eso que sale a flote de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te entrego mi esposo, te entrego mis padres, te entrego mis hijos, mis hermanos, te entrego a toda nuestra familia, Señor, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos, trayendo convicción de pecado frente a las cosas que se vienen dando en nuestro corazón, en nuestras vidas. Igual yo, Señor, me pongo delante de ti, Señor, para que tú traigas esa convicción de pecado, Señor, porque tu pueblo se ha perdido, Señor, porque desconocimos tu palabra, porque tenemos altivez en nuestro corazón, porque nuestra mente no está dispuesta muchas veces a renunciar al pecado, porque hay fuerzas del mal que nos quieren mantener ciegos, quieren tapar la luz que viene de ti, Señor. Nos entregamos en esta mañana, Señor, para que tú nos ayudes a ser libres por medio de la sangre de Cristo Jesús, para que nosotros renunciemos al pecado que ha venido matando nuestra familia, matando sus sentimientos, matando sus esperanzas, matando su fe, matando las posibilidades de una mejor vida, matando los sueños, matando la unidad, matando esa entrega a ti, Señor. Te entregamos, Señor, este momento, Señor, para que seas tú orando en nuestras vidas y haciendo de nosotros realmente esos hijos que a ti te agradan, los que tú soñaste y los que tú creaste, pero que por nuestro pecado hemos matado. Queremos volver a ser tus hijos, Señor. Para ello necesitamos ser limpios. Enséñanos a llegar a esa santidad que te agrada. Enséñanos a realmente vivir bajo tus principios para no hacer tanto daño. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre eterno. Ponemos a nuestra familia, pon un cerco de ángeles a nuestro alrededor que nos guarde, nos cuide, para que no sigamos cayendo en el pecado, para que nos guardes del pecado, Señor. Pon ese cerco de ángeles que nos proteja de esos dardos encendidos que el enemigo nos manda, Señor. Permítenos, Padre eterno, estar en tu presencia. Acompáñanos, Señor. Haz que este día sea algo hermoso con tu presencia en nuestras vidas, que tú nos sorprendas a diario con tus maravillas, Señor, y que sea un paso más para acercarnos a ti. Gracias, Padre eterno, a ti, Hijo único de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo poderoso, Hijo especial de nuestro Padre, a ti, Espíritu Santo, por traernos revelación de tu palabra. Que Dios esté en cada uno de nuestros corazones y la presencia de tu Espíritu Santo nos hable al oído siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.